Buenas noches. Te doy la bienvenida a este video especial. Walter's Horror ha superado los 1000 suscriptores. Si he de ser sincero, no esperé que en menos de un año pudiera lograrlo. Como es costumbre, hoy les traigo relatos que los dejarán inquietos, recelosos de lo que hay afuera de sus habitaciones y asustados por las anécdotas de crueldad humana que muchos han visto a lo largo de la historia. Espero que tengas la comodidad necesaria. Algo bueno está por venir. Walter relata algunos cuentos de horror. Volumen 4. El médico alemán. Durante la Segunda Guerra Mundial sucedieron horrores inimaginables. Circunstancias tan horribles que muchos creeríamos imposibles, de no ser porque testimonios y otras pruebas tangibles nos han demostrado hasta dónde es capaz de llegar la locura humana. Y menciono locura y no crueldad, porque la mente de mucha gente se trastorna a tal grado que pierden toda noción de realidad. En la víspera del Año Nuevo, en 1944, un campamento del ejército alemán estaba sufriendo la peor de las masacres. Apenas los soldados salían al frente, regresaban heridos. Todo se había convertido en un baño de sangre. Algunos habían perdido brazos o piernas, otros estaban quemados y algunos más parecían haber sido desollados vivos. Los suministros se acabaron pronto. Los heridos escuchaban a un médico diciéndoles que todo estaría bien. Enfermeras por aquí y allá repetían sin cesar que no tenían sangre para transfusiones, que ya no había antisépticos, que las vendas se habían terminado. Pero el médico siempre respondía con aplomo: todo estará bien. Los soldados habían perdido tanta sangre que estaban a punto del desmayo. Creyeron que tenían alucinaciones cuando escucharon gritos femeninos proviniendo desde lo lejos, con las metralletas todavía retumbando en el aire. A pesar de todo, el médico siempre regresaba para vendarlos y transfundirles sangre. Naturalmente, los soldados quedaron inconscientes. Al otro día, cuando el primer alba de 1945 rompió a través de la abertura de la casa de campaña, los combatientes heridos descubrieron todo en silencio, una completa calma. El médico había desaparecido. Seguramente estaría fatigado después de la gran labor que había desempeñado durante la noche. Al menos 20 soldados estaban vivos gracias a sus esfuerzos. Ese médico siempre se había jactado de salvar las situaciones más increíbles y de hallar un modo de salvar lo más de vidas que le fuera posible. Era un héroe, o al menos eso creyeron hasta que uno de los soldados se percató del material con el cual estaba hecho su vendaje. Alrededor de su brazo llevaba una tira de piel humana. Tras este hallazgo, pronto los demás soldados vieron que también sus vendajes eran de carne. Podían ver el vello e incluso pecas y lunares. Totalmente horrorizados, corrieron en busca del médico para obtener una explicación. Sin embargo, cuando finalmente lo hallaron, la respuesta apareció por sí misma. El médico estaba muerto. Le faltaba piel en sus brazos, pecho y espalda. Seguramente se había desangrado. No obstante, lo peor era lo que estaba a su alrededor. Los cadáveres de 6 enfermeras yacían en el piso. Todo el lugar estaba teñido con el color marrón de la sangre seca. Aquellas mujeres habían sido despellejadas y asesinadas para salvar la mayor cantidad de soldados posible. Aquel cuadro tan macabro jamás pudo ser borrado de la mente de todos los presentes. El pintor ciego.
Una de las pinturas más asombrosas que han existido en la historia han sido aquellas pintadas por Thomas Salzman. Él era un hombre huraño, taciturno, ermitaño, ya entrado en los 60 años, que vivía en las afueras de una ciudad. Él era capaz de realizar retratos tan fieles de las personas que lo contrataban que era casi imposible que pudiera hacerlo. Eran incluso más perfectos que una fotografía. Y lo maravilloso no es que pudiera reproducir todas aquellas imágenes, sino que Thomas Salzman había nacido completamente ciego y de algún modo se las ingeniaba para poder pintar a las personas sin siquiera verlas. Cualquiera que veía por primera vez a Thomas Salzman lo veía tantear torpemente con el pincel en busca de las pinturas. Muchas veces los colores no parecían corresponder con lo que estaba pintando. La mayoría de la gente creía que era un charlatán, que eran habladurías, que todo era una estafa. Sin embargo, los pocos que tuvieron la paciencia suficiente de ver aquellos retratos descubrieron la realidad. Era extraordinario. A pesar de la torpeza exhibida, en el lienzo se plasmaba una imagen extraordinaria. Los colores eran afinados armónicamente y no había nada más perfecto en el mundo en cuanto a arte se hubiera contemplado. Fue así que a través de estos rumores, un chico llamado Luke decidió asistir a la casa de aquel hombre y solicitar una pintura. Los servicios de Thomas Salzman no eran bastante baratos, al contrario, eran muy caros. Así que cuando Luke se animó y tomó una larga inspiración para animarse a tocar el timbre de la puerta, esperó un momento y finalmente vio cómo se abría la puerta. Los ojos grises lo miraron con un poco de ternura, como si realmente pudiera apreciar. Sin embargo, aquella ceguera era imposible de ocultarse. Luke pronto consiguió dominar su nerviosismo y le preguntó si podría pintarlo. El hombre ya esperaba algo así. Sin embargo, pese a la bondad en sus ojos, él le preguntó: «¿Tienes dinero para pagarme, verdad?» «Por supuesto, señor. Tengo aquí $400. El hombre viejo le dio acceso. Todo en el interior de la casa era agradable y bastante simple. Había varios libros esparcidos por el piso, un desorden típico de los artistas. Sin embargo, era curioso que aquellos libros estaban escritos en braille, y al parecer, el hombre sabía perfectamente dónde había dejado tirados los demás ejemplares, pues los sorteaba con una destreza bastante particular. Luke quedó bastante impresionado. Sin mucha ceremonia, el hombre lo hizo sentarse en un banco y después caminó hacia el otro extremo de la habitación, donde se sentó y colocó un lienzo frente a él. «Ahora, hijo, debo advertirte, a veces lo que yo pinto en el lienzo suele ir mucho más adelante de tu presente, varios años más adelante». ¿A qué se estaba refiriendo? Luke no entendía completamente a qué se refería. Sin embargo, a pesar de la ceguera, Thomas seguía siendo un artista y por ende era muy excéntrico. ¿A qué se podía referir con esas palabras? Después de todo, hay muchos misterios sobre la gente invidente que aquellos que podemos ver no comprendemos. Así que Luke desestimó toda duda y simplemente se dedicó a posar. Ya juzgaría en el futuro a qué se refería exactamente. El viejo comenzó a pintar. Aquello parecía que duraría para siempre. Parecía tomar demasiada poca de pintura y hacer largos trazos, una vez tras otra. No había mucho que esperar ahora. Había pagado al hombre por sus servicios. Finalmente, luego de varias horas, Thomas colocó el pincel y luego de un trazo más, dejó su instrumento caer al piso y dijo: «Está hecho». El viejo le dijo: «Debes venir, hijo. Es hora de que veas lo que he pintado». Luke caminó lentamente hacia donde estaba el hombre. Estaba bastante sonriente, pero cuando por fin pudo ver lo que había,
en aquella pintura. Su expresión de alegría se deformó en una de completo horror. En efecto, los detalles eran muy precisos, eran casi exactos, incluso más allá. Pero era horrible lo que estaba contemplando. Yaciendo sobre un piso de madera, Luke estaba inconsciente, totalmente inerte, con la garganta cortada por la mitad, bañado en un charco de su propia sangre. Uno de sus brazos había desaparecido y estaba totalmente cubierto de heridas de apuñalamiento, así como moretones. Sus ojos estaban completamente vacíos. Alguien se los había arrancado. Y era obvio que estaba muerto. Thomas lo había pintado después de todo, pero ¿por qué lo haría de esa forma tan abominable? Brutalmente asesinado. ¿Acaso realmente no era un artista ciego, sino que se dedicaba a burlarse de la gente de ese modo, haciendo bromas crueles? Tal vez por eso cobraba tanto. Después de pintar eso, pintaría una pintura de verdad. Lo extraño es que estaba vestido exactamente igual que con la ropa que llevaba en ese mismo instante. Luke retrocedió casi inconscientemente. Luego de recuperarse del susto, saltó su indignación. ¿Por qué me ha pintado así, señor? ¿Por qué pintaría algo tan horrible ocurriéndome a mí? Si esto es una broma, no me parece divertida. El pintor simplemente volteó a verlo con la mirada perdida. Era como si el hombre no supiera dónde estaban los ojos de Luke, pero aún así podía mirarlos. Y aquellos ojos grises parecían hipnotizarlo, parecían absorber su energía, y con una voz de ultratumba, aquel viejo le dijo: a veces yo pinto algo que no ha sucedido todavía. No te preocupes, lo que sea que esté sobre este lienzo ocurrirá hoy. El espejo negro. Su vida había siempre transcurrido de la misma manera. Era una mujer de lo que se podría catalogar como ideal, casi perfecta, maravillosa, pero casi. Y debo enfatizar casi, porque en su vida, a pesar de verse tan normal, había un pequeño detalle, un macabro secreto que a muchos inquietaba. En su familia existió un pequeño espejo de salón. Era lo que se podría decir normal, solo que el espejo en sí era completamente negro, coronado de un marco de plata, con piedras igualmente negras. Digo que perteneció a su familia porque había pasado de generación en generación a través de los tiempos. Quizás su creación se remontaba a la Edad Media, o al menos así ella me lo había hecho creer cuando tuve la oportunidad de conversar con ella. ¿Que cómo se llamaba? Sinceramente creo que eso no es de la incumbencia de nadie. Y aunque intentara hacerlo y comunicártelo ahora, la verdad es que lo he olvidado. ¿Que cómo la conocí? Bueno, fue una tarde de abril. Creo que fue un viernes. Estaba yo paseando a uno de mis gatos, bastante bien domesticado, en la plaza que queda enfrente de mi departamento. Y ahí la vi sentada en una de las tantas bancas que hay cerca de ese lugar. Estaba sola, vestida con una camisa muy limpia, de color negro, unos pantalones del mismo color bastante ajustados y unos zapatos muy relucientes. Me llamó la atención a primeras. Era muy guapa, de unos ojos color miel intenso y profundo. Su cabello era de un castaño claro que relucía con especial brillo bajo aquellos rayos del sol vespertino. Estaba seria, con la vista pegada al otro extremo de la plaza,
Recuerdo que me acerqué impulsado por unas extrañas ganas de hablarle. Llegué frente a ella, pero apenas se fijó en mí. Con un tímido hola, traté de entablar una conversación. Ella solo se limitó a mirarme con un dejo de suficiencia en sus ojos. Aquellos ojos. Eran los de una persona que ha vivido mucho en tan poco tiempo. Recuerdo que quedé un buen rato perdido en ese abismo. Siguiendo mi instinto, me senté a su lado. Fue ahí cuando comenzó a hablarme. Sus primeras palabras fueron de cosas banales, como que vivía sola, que su nombre, ya lo olvidé, y su edad, que tampoco recuerdo, y cosas por el estilo, hasta que de pronto la charla dio un giro inesperado. Fue ahí cuando me enteré de que aquel espejo negro, ¿qué tiene que ver? Bastante, porque alrededor de él gira esta historia. Al principio me costó creerlo, pero ahora, en el momento que escribo esto, no tengo ninguna duda. Me contó que aquel espejo poseía extrañas facultades, que desde la época que había sido forjado, había servido como un extraño talismán. Me dijo que su familia lo había utilizado con el pasar de los años como un objeto de culto, pero había sido ella quien había encontrado la verdadera utilidad de este artefacto. Recuerdo haberla mirado con extrañeza. Me pareció raro que hablara ese tipo de cosas. Hasta llegué a pensar que ella estaba un poco loca. Sería normal en mi vida. Ahora me doy cuenta de que aquel prejuicio estaba fuera de contexto. Me acuerdo que la incité a seguir hablando. Ella, con mucha confianza, me confesó que aquel espejo encerraba a un ser oscuro, capaz de predecir la muerte de cualquiera. Recuerdo que me miró con un rostro que, hasta ese entonces, no le había visto. Aquel rostro, y debo reconocerlo, me inspiró mucho miedo, y estuve a punto de abandonar tan extraña plática, pero me di el valor y seguí incitándola a hablar un poco más. Después de todo, la conversación había tomado un rumbo bastante interesante. Me dijo que tenía miedo, y hace algunas noches se había parado frente a aquel oscuro espejo, y una sombra había aparecido frente a ella. Fugaz como un ágil depredador, pasó ante mis ojos, me dijo ella. Lo vi, juro que lo vi. Era la muerte que me miraba con aquellos tenebrosos ojos. Luego de eso un llanto frío desgarró la noche. Debo admitir que, frente a aquellas palabras, un sudor frío recorrió mi espalda. Aún así le indiqué que continuara. Me contó que al otro día, la persona que había visto morir en aquel espejo había dejado definitivamente este mundo. Tragó saliva y una amarga lágrima recorrió su pequeño rostro. Recuerdo que me le acerqué y que entre incredulidad y confianza plena le pregunté si tal vez aquello había sido un sueño. Me miró con ojos profundos, me contestó que ella no bromeaba con eso y que cada persona que había visto morir se había ido para siempre del mundo de los mortales. Quizás piensen que estoy loco, pero a estas alturas yo comenzaba a creer su historia. Realmente se veía muy acongojada. Le pedí que me dejara ver aquel espejo negro. Ella, entre el miedo y asombro, accedió a tal extraña petición. Me llevó a su casa y me hizo pararme frente al espejo. Yo, obediente, miré con confianza. Al principio no vi nada. Luego vino lo peor. Aún ahora me cuesta recordarlo. Lo primero que divisé fue una oscura sombra. Luego el rostro de mi interlocutor, luego unos ojos rojos, cargados de malignidad, y después una horrible escena que me dejó paralizado. Ella me movió deseosa de saber si había visto algo. Yo apenas pude clavar mis ojos en los de ella. La miré y solo le dije que se cuidara. Salí del lugar rápidamente. Entré a mi departamento y me dejé caer en la cama. Un sueño sobrecogedor me invadió. Al otro día, aquella chica había amanecido muerta por extrañas circunstancias, rodeada de sangre y sin los ojos en su lugar. Recuerdo que a duras penas logré entrar. Luego de ver el cadáver me dirigí al extraño espejo negro
que para ese entonces estaba trizado en miles de pequeños fragmentos, con una forma de 2 ojos rojos en el medio. Lo único que puedo hacer ahora es escribir sobre esto, esperando que algún día quien lo lea pueda creerme. O quizá yo en un futuro terminaré por convencerme que solo fue un sueño muy amargo. Sin embargo, la historia no termina aquí. Muchas personas desconocen lo que sucedió después, pero aunque la policía ya me está buscando, lo único que yo hice fue tomar aquel espejo y traerlo aquí, traerlo a mi casa, a mi departamento, y lo oculté de los ojos de los demás. Por el momento, tengo todo lo que necesito para sobrevivir, al menos por unas 3 semanas. Me dejaré crecer la barba y con el tiempo podré salir. Tal vez la gente olvide el asunto. Lo único que sé es que lo que ella hizo, por ira, tal vez por miedo, fue romper una barrera interdimensional entre el universo de aquella cosa y el nuestro. Y dentro de muy poco, esa bestia va a salir y va a aterrorizar absolutamente todos los que estamos sobre la tierra. Espero que estos relatos te hayan agradado. Suscríbete a Walter's Horror si deseas seguir al tanto de más cuentos como estos y de otros horrores que tengo reservados para ti. Da me gusta en Facebook y sigue a Cario Lux en Twitter. No olvides que el horror de Walter apenas comienza.